Bien, regresamos con el doctor Guillermo Aznarán, decano del Colegio de Economistas, para hablar sobre la actualidad económica y el futuro en el 2013. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, ¿cuál es su balance del 2012? Bueno, el Perú ha resistido bien desde el punto de vista macroeconómico a este estancamiento que tiene Europa y una leve mejoría en la economía norteamericana, ¿no? Ha terminado con 2 puntos. China se ha desacelerado, ¿no es cierto? De 2 dígitos ha pasado. Vamos a tener que acostumbrarnos también a que tenga pues 7% más o menos, ¿no? Y que es normal, porque una economía cuando está madurando, ya no puede tener pues un crecimiento de 2 dígitos, ¿no? En Estados Unidos, Europa es impensable que pueda crecer a 2 dígitos, ¿no? Pero las economías emergentes sí tienen pues un espacio para crecer, ¿no? Tienen techo todavía para crecer. ¿Y el Perú cómo lo ve dentro de este marco? Bueno, el Perú tiene felizmente más de una década de unos parámetros fiscal y monetario que son en realidad unas anclas para cualquier política pública, digamos que descontrolada, ¿no? En el gasto público y también en una inflación o una emisión monetaria. No sé, yo creo que el Perú tiene 2 candados. Y también todo este esfuerzo que se ha hecho para alentar la inversión privada y la apertura comercial, ¿no? que hemos tenido en la década pasada. Yo creo que esos han sido los grandes ejes estratégicos que ha tenido nuestro país para que crezca y también tenga en los próximos años va a tener un crecimiento sostenido todavía, ¿no? Pero como se dice, tenemos impulso para crecer, pero tenemos que ver ya el mediano plazo, ¿no? El mediano plazo y el largo plazo, es decir, se puede crecer sin reformas, se puede crecer 5 o 10 años sin reforma, pero si no tomamos las medidas ahora, reformas en términos de educación, de salud, de infraestructura, creo que digamos, el crecimiento en la próxima década, creo que, estamos hablando a partir de 2021, digamos, ¿no? Creo que va a haber un desaceleramiento también, ¿no? Muy interesante. Vamos a regresar sin ninguna duda al tema de las reformas, pero como decano del Colegio de Economistas, es la persona perfecta para preguntarle, ¿ese tipo de reformas no requieren de algún tipo de consenso, aunque sea entre los economistas peruanos? Porque uno abre el periódico, escucha la radio, mira la televisión y hay una heterogeneidad absoluta de lo que es el Perú como economía y el recetario para que mejore. Bueno, felizmente existe eso, creo, ¿no? Porque hay puntos de vista distintos y se enriquece pues el debate, ¿no? Porque Estados Unidos ha crecido, es la primera potencia y todos los economistas no tienen la misma opinión, ¿no? Siempre los keynesianos, los monetaristas, la escuela de Chicago, siempre existe Pero eso, digamos, ¿no? que tienen ciertos puntos en común que hacen una agenda que de alguna manera brinda un tipo de estabilidad. Nosotros seguimos discutiendo del modelo primario exportador, algo que con una sola lectura de las cifras de la estructura productiva del Perú podría zanjar la discusión. Sí, bueno, en primer lugar yo creo que no hay discusión, por ejemplo, en la apertura comercial. No hay discusión, creo, sobre la disciplina monetaria y fiscal, ¿no es cierto? Y sobre el logro de posicionar a la economía y la sociedad peruana en el escenario global, ¿no? O sea, alcanzar una competitividad global, ¿no es cierto? Eso me parece que hay un consenso en los economistas, ¿no? Lo que pasa es que hay algunos que ponen un acento sobre temas, por ejemplo, que son urgentes, ¿no es cierto? Posiblemente no son los principales, ¿no es cierto? Pero los urgentes, por ejemplo, lo que se llama ahora la inclusión social, ¿no? Nosotros como economistas pensamos que la mejor inclusión es que las personas participen en el mercado, como productores o consumidores, ¿no es cierto? Pero pues, siempre nos hacen la pregunta, ¿no? ¿Y qué hacemos con las personas que están en la extrema pobreza? O sea, hay que hacer una atención a ellos, ¿no? Y parece incomprensible, por ejemplo, que el presupuesto, por ejemplo, de la República no tienda justamente a resolver o intentar resolver
el problema es estructural, ¿no es cierto?, de una educación, por ejemplo, bastante atrasada, una población que no tiene los servicios sanitarios, servicios de infraestructura urbana. Entonces, el presupuesto, justamente voy a su pregunta, es que el presupuesto debe responder a un cierto consenso, ¿no es cierto? Un esfuerzo está en el consenso nacional, ¿no es cierto?, el acuerdo nacional. Ahí hay una cierta política, ¿no?, de largo plazo. Pero el elemento que vincula el acuerdo nacional con el presupuesto es el plan estratégico. En este caso sería ese plan, ¿no? Nosotros como colegio estamos proponiendo que el CEPLAN se eleve su jerarquía institucional, ¿no? Es decir, que tenga un asiento en el Consejo de Ministros o en todo caso sea un viceministerio dentro del Ministerio de Economía. No se incrementaría la burocracia porque el CEPLAN tiene un personal muy capacitado, ¿no?, y que tiene mucha experiencia y está haciendo grandes esfuerzos, pero son una voz en el desierto. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que eso nos aseguraría en el largo plazo una competitividad, ¿no? Le voy a pedir para hacer una pausa y regresamos luego con el decano del Colegio de Economistas. Regresamos. Scotiabank